Todo comenzó antes de que existieran los nombres, cuando el universo aún respiraba en silencio y la tierra recién despertaba bajo el soplo de su creador. En aquel principio Dios formó al hombre con sus propias manos, moldeando su cuerpo con el polvo del suelo. Luego, inclinándose sobre él, insufló aliento divino en sus fosas nasales, y Adán abrió los ojos ante un mundo perfecto, donde la luz no proyectaba sombras y el aire no conocía el peso del pecado. Dios vio que no era bueno que el hombre permaneciera solo, hizo caer sobre él un sueño profundo, y de su costado tomó una costilla viva. De aquella esencia moldeó a la mujer, Eva, la compañera, la otra mitad, la carne del hombre convertida en amor. Juntos habitaron el jardín del Edén, rodeados de árboles que daban frutos sin esfuerzo, bañados por ríos de agua cristalina que dividían la tierra en 4 partes, y acompañados por criaturas que no conocían la malicia. Podían comer de todo árbol, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En su fruto estaba la advertencia: el día en que lo coman, morirán. Pero la muerte era algo desconocido, una palabra vacía, un eco sin forma, y allí, entre las ramas más altas, la serpiente aguardaba. Con astucia antigua y mirada penetrante, la serpiente habló a Eva. Le prometió sabiduría, la posibilidad de ser como Dios, de abrir los ojos y conocer lo oculto. Eva tomó el fruto prohibido, lo probó y lo llevó a Adán. Entonces, el universo cambió, la luz se quebró, el aire se volvió pesado y los ojos de ambos se abrieron para ver lo que no debían. Comprendieron su desnudez y se ocultaron. El Edén se volvió extraño, hostil. Dios los llamó y ellos se escondieron entre los árboles. La inocencia había muerto. Como castigo, fueron expulsados del paraíso. Adán cargaría el peso del trabajo, la tierra se resistiría a su mano y Eva pariría con dolor, mientras la serpiente sería maldita entre todos los seres vivientes. Fuera del Edén, comenzó la verdadera historia de la humanidad. Adán y Eva vagaron por un mundo salvaje, donde el sol quemaba y la noche no tenía promesa. Sin embargo, permanecieron juntos, aprendieron a cultivar la tierra y a domar el fuego. En medio de la tristeza del destierro, Eva dio a luz a su primer hijo, Caín, el primogénito de los hombres. Luego nació Abel, su segundo hijo, pastor de ovejas, más pacífico y dócil que su hermano. El tiempo pasó y con ellos vinieron otros hijos e hijas, entre ellos un niño llamado Set, que nacería después del primer crimen. Pero antes de llegar a esa tragedia, hay un secreto antiguo, uno que las escrituras más ortodoxas apenas susurran, pero que los textos olvidados relatan con detalle. Según las fuentes más antiguas del judaísmo y del islam primitivo, Eva no tuvo hijos solitarios, sino gemelos. Cada parto daba a luz a un varón y a una mujer. Así fue como nacieron Caín con su gemela Aclima, Abel con su gemela Asura, y más tarde Set con otra hermana, cuyo nombre se perdió en el tiempo. Aclima, la primera mujer nacida del vientre humano, fue descrita en los textos apócrifos como una criatura de belleza deslumbrante, casi sobrenatural. Su rostro, decían los antiguos, podía encender el deseo incluso en los ángeles. Era el reflejo más puro de la carne humana, y en ella ardía la chispa del primer deseo. Adán, obediente a las leyes divinas, quiso evitar que los gemelos se unieran entre sí, y propuso que Caín se casara con Asura, la gemela de Abel, y Abel con Aclima, la gemela de Cainán, pero el corazón no entiende de reglas ni de mandatos divinos. Caín no soportó ver a su hermana prometida a otro, la deseaba como se desea lo prohibido, con un fuego que ni el castigo eterno puede apagar. Fue entonces cuando Dios pidió un sacrificio. Abel, pastor, ofreció las mejores crías de su rebaño. Caín, agricultor, presentó los frutos de su cosecha. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. El rechazo se convirtió en humillación, la humillación en ira y la ira en crimen. Caín llevó a su hermano al campo y, cegado por la envidia, lo golpeó hasta que la vida lo abandonó. La tierra, que hasta entonces solo había recibido semillas, probó por primera vez la sangre humana. Desde ese instante, el suelo quedó maldito.
Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Pero la respuesta fue una mentira. No sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces, la voz divina lo condenó. Sería un errante, un fugitivo, y la tierra no volvería a darle su fuerza. Sobre su frente, puso una señal para que nadie lo matara, marcándolo como el primer exiliado, el primer hombre maldito. Sin embargo, en la oscuridad de su condena, Aclima lo siguió. La mujer prohibida, la gemela amada, abandonó todo para unirse a Helen. Y así, el amor y el pecado se mezclaron en la misma sangre, sellando la historia con un juramento eterno. Caín y Aclima tuvieron un hijo, Enoc, y con él comenzó la primera civilización humana fuera del Edén. Mientras tanto, Eva, destruida por la pérdida de su hijo Abel y el destierro de Caín, volvió a concebir. De ese nuevo nacimiento vino Set, considerado el heredero espiritual del linaje justo, aquel que mantendría viva la conexión con el Creador. Pero Set no creció solo. Su compañera sería Asura, la gemela de Abel, la mujer que había llorado al asesinado y que ahora debía unirse con un hombre mucho más joven. Así, el ciclo continuó. La sangre de los primeros humanos se multiplicó por la tierra. De Caín nació una línea marcada por la violencia y la soberbia. De Set, una descendencia piadosa que guardaría la memoria de Dios en dos caminos, una sola raíz. Y todo empezó con un acto de amor y desobediencia, con una flor nacida en el desierto del Edén, con un deseo que no conocía culpa. Aclima amó a Caín como nadie antes había amado, y su amor, aunque maldito, fue el primer canto de la humanidad. El tiempo siguió su curso, y los hijos de Caín comenzaron a poblar las tierras del oriente, lejos del Edén y de la mirada divina. Allí levantaron ciudades, altares y torres. La primera ciudad fue llamada Enoc, como su hijo, símbolo de una humanidad que comenzaba a elevar piedras hacia el cielo, como si intentara alcanzar con las manos lo que ya no podía tener con el alma. Pero la marca de Caín no desapareció. Era una herida viva sobre la frente del linaje, una señal de condena que se transmitía en los gestos, en la mirada, en la violencia que latía en su descendencia. De sus nietos nacieron hombres poderosos, constructores, guerreros, reyes tempranos de un mundo todavía salvaje. Con ellos, la historia del pecado se transformó en la historia del poder. Mientras tanto, Set y su esposa Asura vivieron lejos del bullicio de las tierras malditas. En su descendencia se mantuvo la pureza del propósito divino. A través de sus hijos y nietos, nacerían los patriarcas de los tiempos antiguos, los guardianes de la palabra perdida, los que aún hablaban con Dios sin temor. Era la línea justa, la sangre que preservaría el recuerdo del Edén de Seth. Vendrían Enos, Kenán, Mahaleel y Jared. De esa línea nacería el Enoc piadoso, no el hijo de Caín, sino aquel que caminó con Dios y fue llevado por él sin conocer la muerte. Siglos después, de esa estirpe surgiría Noé, quien sería testigo de la furia divina, cuando la humanidad, descendiente de ambos linajes, se corrompió por completo. Pero antes de ese diluvio de purificación, hubo una larga era de confusión. Las escrituras antiguas y los textos apócrifos mencionan que la humanidad comenzó a multiplicarse a un ritmo imposible. Algunos sabios comenzaron a preguntarse cómo pudo poblarse el mundo entero con solo una familia. Y fue entonces cuando nació una teoría que aún divide a los creyentes, la de los otros pueblos creados. Según esta interpretación, Dios habría formado más parejas humanas fuera del Edén. Serían criaturas de carne y alma, pero no bendecidas con la misma chispa divina que poseían Adán y Eva. Estas otras razas habrían vivido en regiones distantes, sin conocer el paraíso, y con ellas se habrían mezclado los hijos de Adán, dando origen a los pueblos del mundo. Los antiguos teólogos cristianos y musulmanes retomaron esta idea siglos después para justificar el crecimiento de la humanidad y el rechazo moral a los matrimonios entre hermanos. Según ellos, los hijos de Adán se habrían unido a los descendientes de estas otras criaturas humanas. Sin embargo, esta hipótesis nunca fue aceptada oficialmente, porque implicaba admitir que Dios creó más de una línea de humanidad
y eso contradecía la perfección de la creación original. La verdad, sin embargo, es que en el principio no existía tal cosa como el pecado de consanguinidad. No había leyes, ni mandatos humanos, ni prohibiciones terrenales. La única norma era la vida, la supervivencia y la voluntad divina de poblar la tierra. Por eso, los hijos de Adán y Eva se unieron entre sí porque eran los únicos seres que existían. No había alternativa. ¿Y la moral? Todavía no se había revelado como concepto. Fue mucho tiempo después, en la era de Moisés, cuando la voz divina volvió a resonar en el desierto y estableció las primeras leyes escritas. Entre ellas, se prohibió el matrimonio entre hermanos. Esa ley quedó plasmada en el libro del Levítico, fijando los cimientos de una nueva moralidad humana. El incesto dejó de ser una necesidad y se convirtió en un pecado, pero las civilizaciones antiguas no olvidaron sus raíces. En Egipto, los faraones se casaban con sus hermanas para mantener pura la sangre real, una costumbre que se extendió durante siglos. En Mesopotamia y Persia, los reyes también lo hicieron, convencidos de que la sangre divina debía conservarse intacta. Así, lo que para unos era pecado, para otros era símbolo de poder y pureza. El cristianismo debió intervenir en varias ocasiones para frenar estas costumbres. A lo largo de los siglos, diferentes concilios reafirmaron la prohibición, hasta que el último caso registrado de matrimonio entre hermanos de sangre ocurrió en el siglo XV, cuando Juan V, conde de Armagnac, se unió a su hermana Isabel. Aquella unión fue perseguida, los hijos declarados ilegítimos y el noble condenado. Con ellos terminó la larga sombra de una tradición que venía desde los tiempos del Edén. Sin embargo, la huella de aquel inicio sigue viva, porque en la memoria de la humanidad aún resuena la historia de Aclama, la primera hija del mundo, la mujer que encendió la chispa del deseo, la que eligió seguir a su gemelo Caín más allá del destierro. Su amor, nacido del mismo polvo que los condenó, fue el eco de la pasión que moldeó la historia entera del hombre. La tierra nunca olvidó su paso. Los árboles del Edén, que una vez dieron sombra a los primeros amantes, fueron testigos del origen del dolor, del nacimiento del amor prohibido y del precio que la humanidad pagaría por él desde entonces. Toda historia humana lleva en su interior un fragmento de aquel inicio. Cada beso que desafía las normas, cada deseo que arde en silencio, cada acto de rebelión contra lo divino, tiene su raíz en el amor de Aclama, y Caín en la primera desobediencia y en la promesa rota del paraíso. Adán y Eva, tras su expulsión, aprendieron a vivir con la carga de haber iniciado la historia. Sus manos, que antes acariciaban flores celestiales, se llenaron de barro y de sudor. Pero aún así, siguieron creyendo. Enseñaron a sus hijos el nombre de Dios, enseñaron a temer y a amar, y murieron sabiendo que de su sangre vendría tanto el bien como el mal. Y así se cerró el primer ciclo del mundo, un ciclo de creación, amor, pecado y redención. La humanidad había nacido entre la luz y la sombra, entre el beso y la herida, entre la obediencia y el deseo. Aclima, la mujer olvidada, fue la semilla de esa dualidad, la belleza que provocó la envidia, el amor que engendró la muerte, la madre del linaje de Caín, el primer hombre que desafió la ley de Dios. Desde entonces, la historia humana no ha hecho más que repetir ese patrón: amor y desobediencia, deseo y culpa, sangre y promesa. Y en el fondo de toda civilización, en el eco de toda pasión, late aún aquella antigua melodía del Edén. En todo comenzó con una flor en el desierto, con un rostro prohibido, con un deseo cubierto, con el amor en la sangre y la ley en la herida, porque esa fue, y sigue siendo, la esencia del ser humano. A través de los siglos, el eco de aquella primera historia se dispersó entre los pueblos de la tierra. Cada civilización, al mirar hacia su origen, halló en la figura de Caín, de Set y de Aclima un reflejo de su propia dualidad. La humanidad, nacida entre la luz y la sombra, comenzó a escribir sus mitos, sus leyes y sus creencias, intentando entender ese equilibrio eterno entre la pureza y el deseo, entre el espíritu y la carne. El linaje de Set se convirtió en símbolo de la fe,
de la obediencia y del deber divino. Era la línea de los justos, los guardianes de la palabra sagrada, aquellos que levantaron altares no para obtener favores, sino para agradecer la vida. En ellos persistía la chispa que Dios había soplado en el polvo original. Cada generación descendiente de Set transmitía el conocimiento del Creador, enseñando a sus hijos la historia del Edén, no como un castigo, sino como una advertencia. En contraste, la descendencia de Caín fue considerada la raíz del orgullo, la soberbia y la rebelión, pero también de la inteligencia, la ambición y el arte, porque los hijos de Caín fueron los primeros en dominar el metal, el fuego, la música y la construcción. Ellos edificaron ciudades, forjaron armas, compusieron cánticos y levantaron torres hacia los cielos. En su aparente maldición se escondía una chispa de la divinidad, el deseo de crear, de imitar la obra del Creador. Y así, en el contraste entre ambas líneas, nació el destino humano. El linaje de Set representaba la obediencia y la devoción, el de Caín, la rebeldía y la innovación. Entre ambos fluyó el río de la historia, mezclando su sangre una y otra vez hasta que la humanidad se volvió un solo cuerpo, hecho de luz y oscuridad en proporciones iguales. Los sabios antiguos afirmaban que sin el linaje de Caín no habría progreso, y sin el linaje de Set no habría fe, que ambos eran necesarios para equilibrar el mundo, porque el bien sin el mal carece de propósito, y el mal sin el bien no tiene redención. Aklima, aunque olvidada por los textos canónicos, permaneció viva en las tradiciones ocultas. En los escritos gnósticos y en los mitos esotéricos se la menciona como la madre de la belleza perdida, la primera amante o la raíz de la humanidad consciente. Se decía que su rostro era tan perfecto que incluso los ángeles lo contemplaban con temor, y que su amor por Caín fue el primer desafío al orden divino. En algunos textos místicos hebreos, Aklma es vista como un símbolo del alma humana, dividida entre el deseo y la pureza. Su unión con Caín representaba la búsqueda desesperada del hombre por alcanzar algo que le está prohibido. En los tratados islámicos más antiguos aparece con otros nombres Al-Lulua, Kalmana o Awanan. En todos los casos, su historia refleja la tragedia del amor que desafía a Dios. Con el paso del tiempo, los relatos de Aklma se fundieron con los mitos de otras culturas. En Egipto, su imagen se confundió con la de Isis, la esposa fiel que reconstruyó el cuerpo de Osiris. En Mesopotamia, algunos vieron en ella el reflejo de Inanna, la diosa del amor y del inframundo. En Grecia, su sombra se transformó en la figura de Pandora, la primera mujer creada por los dioses, cuyo acto de curiosidad liberó el mal sobre el mundo. Todas ellas, aunque distintas en nombre y forma, conservaban la esencia de Aklma, la mujer que, por amor o por deseo, cambió el curso de la creación. Los teólogos medievales debatieron durante siglos sobre el sentido de este mito. Algunos afirmaban que el amor de Aklma era prueba del libre albedrío, otros, que su destino era la consecuencia inevitable del pecado original. Sin embargo, los más sabios entendieron que en ella se encarnaba el dilema eterno de la humanidad, la lucha entre lo que se desea y lo que se debe. Incluso el simbolismo de Caín trascendió la condena. Para las escuelas esotéricas posteriores, Caín no fue solo el primer asesino, sino también el primer constructor, el portador del conocimiento prohibido. Su castigo fue vivir errante, pero su marca se convirtió en signo de sabiduría oculta, de rebeldía ante los designios del cielo. En algunos círculos gnósticos se decía que la señal en su frente no era maldición, sino un sello de poder, una chispa de la conciencia que los dioses temían. El linaje de Set, en cambio, fue interpretado como el canal divino de la redención. A través de él, la humanidad recibiría los profetas, los sabios y los mensajeros del Espíritu. En su línea nacería Noé, el justo que halló gracia ante los ojos de Dios, el hombre que sobrevivió al diluvio y que se convirtió en padre de una nueva humanidad. Así, las dos líneas, la de Caín y la de Set, no desaparecieron, sino que se entrelazaron en la historia. De ellas surgieron las civilizaciones, las guerras, las religiones y los imperios. Cada generación llevó consigo la herencia de ambos, en la obediencia de Set y la ambición de Caín, la fe y el deseo,
la culpa y la creación. El mito de Aclama se desvaneció de los textos sagrados, pero nunca de la memoria humana. Los antiguos decían que su espíritu vagaba por los desiertos, como un eco de la primera mujer nacida del vientre humano, y que cuando el viento sopla con fuerza al atardecer, puede escucharse su voz, llamando al amor que desafió al cielo. En la raíz de cada pasión que destruye, en cada acto de amor que desafía las normas, vive su recuerdo, porque la humanidad, desde su nacimiento, lleva en su sangre el sello de Aclama. El Edén quedó atrás, convertido en una sombra en la memoria divina, pero su historia sigue viva en cada generación. La flor prohibida volvió a florecer una y otra vez en los besos que no deben darse, en los sueños que desafían las reglas, en la voz interior que impulsa al hombre a buscar el conocimiento que le está vedado. Caín y Aclima fueron los primeros en mirar al cielo con desafío. Set y Osura, los primeros en inclinar la cabeza ante la voluntad divina. De ese contraste nacimos todos, y tal vez, en el fondo, esa fue siempre la intención del Creador, aunque la humanidad aprendiera a equilibrar la pasión con la fe, el deseo con la obediencia, la libertad con la consecuencia, porque solo a través del amor prohibido se comprendió la magnitud del alma, y solo a través del dolor del destierro se conoció el valor del regreso. Todo comenzó con una flor en el desierto, con un rostro prohibido, con un deseo cubierto, el amor en la sangre, la ley en la herida, el precio del mundo en la primera caída. Así nació la humanidad, marcada por el beso de Aclima y la culpa de Caína. Y así, hasta el fin de los tiempos, la historia seguirá repitiéndose. El mito de Aclima y Caín, más que una historia perdida en los confines del Génesis, es el espejo eterno del alma humana. Lo que ocurrió en los primeros días de la creación no fue solo un acto ancestral, sino una semilla sembrada en el corazón de todos los hombres y mujeres que vinieron después. Cada generación, sin saberlo, revive aquel conflicto primordial, la lucha entre el deseo que impulsa a avanzar y la ley que ordena detenerse. Desde los tiempos antiguos hasta el presente, la humanidad ha vivido atrapada entre ambos fuegos, buscando en la fe una respuesta que mitigue el hambre de la carne y en el amor un consuelo que redima la culpa del espíritu. Aclima encarna el misterio de la libertad, la voz que susurra dentro del alma cuando se enfrenta al límite del bien y del mal. Es la representación de la conciencia que despierta, del alma que se atreve a elegir. Su amor por Caín no fue un error, sino el primer acto de voluntad humana. Fue la chispa que rompió la obediencia ciega y abrió la puerta del conocimiento, aun cuando ese conocimiento trajo consigo el dolor y la pérdida. Caín, por su parte, representa la consecuencia del despertar. En él se materializa la sombra que nace cuando el hombre toma el lugar de Dios. Es el creador que desafía los límites, el errante que lleva la marca del saber prohibido, pero también es el primer penitente, aquel que carga sobre sí el peso de sus actos y continúa su camino, sabiendo que la redención solo se alcanza al comprender el error. En la unión de ambos, la luz de Aclima y la oscuridad de Caín, se encuentra el verdadero rostro de la humanidad, porque no somos solo criaturas de obediencia ni de pecado, sino seres de conciencia. En cada uno habita un fragmento de ambos linajes, el del amor que desafía y el de la culpa que purifica. Los antiguos sabios lo comprendieron. El Edén no fue un lugar físico, sino un estado del alma. Su expulsión no fue un castigo, sino un despertar. Y el ángel, con la espada de fuego que custodia su entrada, no protege un jardín perdido, sino el conocimiento interior que solo puede alcanzarse al precio de la inocencia. A lo largo de la historia, este mito ha resurgido con diferentes rostros. En las parábolas cristianas, en las tragedias griegas, en los textos herméticos y en la poesía mística del Oriente. Todos coinciden en una misma verdad. El amor prohibido es el fuego que despierta al espíritu dormido. El místico Sufí Rumi decía que el alma fue arrojada al mundo para aprender el dolor de la separación, porque solo quien ha amado y perdido puede entender el amor divino. En esa idea vive la esencia de Acliman, el amor que lleva al conocimiento, aunque duela. En la Edad Media, los alquimistas reinterpretaron la historia como un proceso interno. Decían que Caín era el mercurio rojo,
el principio activo del alma, y Aclima, la sal blanca, el principio de pureza. La unión de ambos generaba la piedra filosofal, símbolo del espíritu perfecto, capaz de transformar el plomo del cuerpo en el oro del espíritu. En los textos cabalísticos, el linaje de Set representa el pilar derecho del árbol de la vida, el sendero de la misericordia; el de Caín, el pilar izquierdo, el sendero del rigor; y el alma humana, situada en el centro, es el equilibrio entre ambos. Solo quien logra unirlos alcanza la sabiduría. Los filósofos del Renacimiento, fascinados por el mito, lo interpretaron como una metáfora del nacimiento del pensamiento. Aclima era el alma que empieza a preguntarse por el sentido de la existencia. Caín, la mente que se revela ante los límites impuestos. De esa unión nació la ciencia, la filosofía y la búsqueda incesante del conocimiento que define a la humanidad moderna. En los templos ocultos del esoterismo se afirma que la marca de Caín no fue una maldición, sino una promesa, un recordatorio de que el conocimiento siempre tiene un precio, pero también una recompensa, y que cada generación está llamada a redescubrir la chispa divina que arde en el interior del error. Hoy, en la era del ruido y la razón, el mito sigue vivo, disfrazado de preguntas cotidianas. ¿Qué es el amor verdadero? ¿Hasta dónde llega la libertad? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder por conocer la verdad? Las mismas preguntas que surgieron en los ojos de Aclama siguen ardiendo en los nuestros. Cada vez que alguien ama más allá de lo permitido, cada vez que alguien busca la verdad aunque le duela, cada vez que alguien elige el camino difícil para encontrar el sentido de su existencia, el mito se repite. Aclima y Caín vuelven a encontrarse, no en el desierto, sino dentro de cada ser humano, porque el Edén no se perdió, vive dentro de nosotros, oculto entre la inocencia que fuimos y la conciencia que somos. Y el árbol del conocimiento aún florece, esperando a quienes se atrevan a tocar su fruto, sabiendo que ya no hay regreso. Así, el amor de Aclama no fue un pecado, sino la semilla del alma, el acto que dio origen al pensamiento, al arte, a la culpa y a la redención. Y si alguna vez el hombre logra reconciliar ambas fuerzas, la pureza de Set y la pasión de Caín, el Edén no será un recuerdo, sino un regreso, porque el paraíso no se encuentra al final del tiempo, sino en el instante en que comprendemos que el bien y el mal son solo reflejos de una misma luz. Y en esa luz, eterna y silenciosa, el amor prohibido se convierte en sagrado. Dicen los antiguos que todo lo que nace debe regresar a su principio, que la historia de la humanidad, escrita con fuego y lágrimas, no es más que el viaje del alma intentando volver al lugar del que fue expulsada. El Edén no se perdió en el tiempo, se escondió en la profundidad del espíritu. Allí, en el rincón más silencioso del ser, donde la voz del Creador aún resuena como un eco lejano, espera el jardín intacto. No hay puertas, ni guardianes, ni espada de fuego, solo el velo del olvido que el hombre ha levantado con sus propios miedos. Aclima fue la primera en cruzar ese umbral, no con los pies, sino con el corazón. Cuando su amor desafió al cielo, comprendió que el paraíso no se conquista con pureza, sino con conciencia, que no se trata de merecer la luz, sino de entender la oscuridad. Caín, en su errancia, aprendió lo mismo. En cada paso sobre la tierra maldita, descubrió que el castigo era un camino hacia la sabiduría, que el dolor es una forma de recordar lo divino, y que solo quien ha destruido puede aprender a crear con compasión. Ambos, separados por el juicio y la culpa, terminaron uniéndose en el recuerdo eterno de la humanidad, porque Caín no puede existir sin Aclima, ni la rebeldía sin el amor. En su unión está el misterio del regreso. Los sabios de las edades afirmaron que, cuando la humanidad entienda que el Edén no fue un lugar, sino un estado de armonía interior, las puertas se abrirán de nuevo. Entonces el ángel guardián bajará su espada, no por rendición, sino por reconocimiento. El fuego que antes quemaba será el mismo que ilumine el camino de regreso. El alma volverá al jardín, no como criatura obediente, sino como conciencia despierta, no para obedecer, sino para comprender, porque el propósito de la caída nunca fue el castigo, sino el aprendizaje. El fruto prohibido no fue una trampa, sino una llave. La culpa no fue eterna,
sino necesaria. El amor prohibido no fue condena, sino revelación. Así lo entendieron los profetas del silencio, aquellos que supieron leer el secreto entre las líneas del Génesis, en que el hombre no fue creado para permanecer en el Edén, sino para regresar a él por su propia voluntad. Y cuando eso ocurra, cuando la pureza y el deseo, la fe y la razón, la sombra y la luz se reconcilien, el Edén no estará en el cielo, sino en el corazón del hombre, porque el paraíso nunca se perdió. Fue el hombre quien se alejó de sí mismo. Aclima y Caín fueron los primeros en recordarlo. Sus nombres, borrados por los escribas del tiempo, aún susurran entre los sueños de quienes buscan el sentido del amor y del conocimiento. Son los padres del alma humana. Ella, el despertar del deseo. Él, la consecuencia de la libertad. Ambos guardan la promesa del retorno. Y cuando el último hombre despierte de su sueño de culpa, cuando mire dentro de sí y reconozca en su sombra la chispa de lo divino, el Edén florecerá nuevamente, no como un jardín perdido, sino como una luz interior. Entonces comprenderá que nunca fue expulsado, sino llamado a evolucionar. El amor de Aclima será la melodía del alma, la marca de Caín, la firma del conocimiento, y la humanidad, al fin, entenderá que el bien y el mal fueron solo caminos distintos hacia el mismo Dios, porque el paraíso no es un lugar al que se llega, es el recuerdo de lo que siempre fuimos. Y en ese instante eterno, cuando la conciencia y el amor se unan, el círculo se cerrará. El Edén renacerá en el corazón del hombre, y el alma, por fin, regresará a casa.